Invertir en CDRs puede ser una excelente manera de diversificar una cartera en pesos y acceder a acciones de empresas internacionales. Sin embargo, hay un montón de errores que justamente los inversores cometen al invertir en CDRs. Entonces, en este video básicamente te voy a dar 5 o 6 errores, todavía no me decían el título, que yo cometí al invertir en CDRs, justamente para que vos no los cometas. Bien, dicho eso, ahora sí, vamos con el video. Bien, una de las primeras cosas que yo cometí así como error es no entender cómo un CDR funciona. Yo pensaba que al invertir en CDRs básicamente estaba invirtiendo en una acción argentina. Por lo tanto, tenía que analizar al momento de hacer el análisis de empresas o de acciones a la acción argentina en pesos. Un error muy común y muy desastroso. El CDR se analiza en dólares. Vos tenés que analizar a la compañía en dólares. No sirve que lo hagas en pesos porque justamente tenés que considerar que el activo también cotiza en dólares. El CDR justamente va a seguir al activo en dólares. Va a seguir a la acción estadounidense en dólares. Entonces siempre en todo momento vos tenés que analizar a la acción estadounidense en dólares que represente el CDR. Por ejemplo, una cosa que yo hacía un montón y de la que me arrepiento un montón porque perdí un montón de plata haciéndolo. Por ejemplo, al invertir en el CDR de Mercado Libre, justamente analizaba la acción en pesos. Iba a investing como cualquier 4 de copas que esté invirtiendo justamente, pero lo que hacía es tocar a Mercado Libre en pesos. O sea, la acción justamente de la bolsa de Buenos Aires. Vos cuando la analizás en pesos tenés que considerar que no es una acción justamente que cotiza en la bolsa de Buenos Aires, es una acción que va a reaccionar dependiendo el activo estadounidense. Vos tendrías que analizar justamente Mercado Libre, pero en dólares, porque el CDR va a reaccionar a cómo se mueva esa acción en su mercado de origen justamente, que es el estadounidense. Entonces te diría, este es el error más común y este es el que yo más cometí. En mayúsculas escribítelo. Vos cuando analices una empresa, cuando analices un CDR, cuando quieras comprar un CDR, analizá a la empresa en dólares. Por ejemplo, si querés invertir en el CDR de Mercado Libre, analizá a la acción estadounidense en dólares. Andá a investing y en lugar de tocar justamente la acción de Mercado Libre en pesos con la banderita argentina, toca la acción de Mercado Libre en dólares o con la banderita estadounidense. Porque recordá que justamente los CDRs dependen de dos cosas. En primer lugar, de la cotización del dólar, que seguramente va a ser el segundo error que yo cometa, y después justamente del movimiento del activo estadounidense que representen. Siempre analizalo en el mercado estadounidense, nunca en el mercado argentino. Y te aseguro que te vas a solucionar un montón de problemas literalmente. Bien, medio como que te spoileé el segundo error, pero justamente el segundo error es no considerar el tipo de cambio cuando vos invertís. Porque los CDRs, ya lo habrás visto si ves alguno de mis videos o si ya viste algún video de CDRs en general, tienen una relación directa con el dólar. Y la verdad es que muchos inversores no prestan mucha atención a la evolución del tipo de cambio y terminan comprando en momentos capaz poco convenientes. O sea, muchos inversores justamente no consideran el tipo de cambio cuando realizan una inversión o cuando invierten en CDRs, lo que lo termina perjudicando. Porque terminan comprando capaz en momentos poco convenientes cuando la cotización está muy desfavorable para invertir. Lo que justamente hace que terminen ganando menos plata. A ver, capaz no entendiste nada, entonces mejor te doy un ejemplo. Ponele que un inversor compra un CDR en un momento donde el dólar está muy bajo. Puede estar muy bajo por intervención del gobierno, puede estar justamente muy bajo por intervención del mercado. En realidad no es importante, así que vamos a seguir. Pero ponele que justamente vos los comprás bajo y después artificialmente, gracias al gobierno, gracias al mercado, por lo que sea, termina subiendo. Si el dólar estaba bajo y de la nada sube abruptamente, los CDR se van a encarecer. Pero si la acción justamente en Estados Unidos baja al mismo tiempo, la inversión puede verse muy afectada. Por eso justamente antes de invertir en CDRs es muy importante que vos analices el contexto económico de Argentina. Que eso es básicamente lo que no hacía yo. Yo iba y compraba y no me importaba ni cómo estaba el dólar, ni cómo estaba justamente el CDR, si estaba barato, estaba caro, no me importaba. Pero eso a vos es muy importante que no te pase porque podés terminar perdiendo mucha plata. Si el dólar está subiendo muy rápido, capaz es mejor esperar un poquito hasta que esté en un momento mucho más estable. Sin embargo, muchos inversores capaz no prestan atención al tipo de cambio al que hay en Argentina. En realidad era lo que yo hacía, yo no prestaba mucha atención al tipo de cambio que teníamos nosotros en Argentina cuando entraba al mercado y terminaba comprando CDRs en momentos muy inconvenientes, lo que terminaba justamente reduciendo mucho mis ganancias. Capaz no se entiende nada de lo que te dije, entonces te voy a dar un ejemplo. Ponele que vos compras un CDR con un dólar muy bajo, puede ser por intervención del gobierno, puede ser por intervención del mercado, la verdad no importa. Si el dólar sube abruptamente, sea por la razón que sea, ponele cualquier razón, gobierno, mercado, cualquier cosa que vos quieras, el CDR va a tender a encarecerse. Pero, y espera un segundo, esto es muy importante, si la acción estadounidense que justamente está representada por ese CDR tiende a bajar, normalmente tu inversión se va a ver muy afectada. Si la acción estadounidense que representa ese CDR en dólares baja al mismo tiempo, normalmente vos te terminás perjudicando.
Entonces una cosa que es muy importante al invertir, y yo también la pondría en mayúsculas, es tener en cuenta la cotización del tipo de cambio al invertir. Y bueno, una cosa que podrías hacer, que es en realidad la que hago yo, es comprar CEDAR de manera escalonada, para justamente promediar el precio de entrada al que vos entraste. Bien, el próximo error es uno también recontra común, en realidad se aplica a las acciones también en general, pero básicamente es no diversificar la cartera de CDRs. Porque muchos inversores cometen el error de invertir en pocos CDRs o centrarse en literal solo una industria, lo que los deja muy vulnerables a caídas específicas del mercado. O sea, si bien los CDRs te dan mucho acceso a empresas globales, eso no significa ni que todas sean rentables ni que todas sean buenas alternativas de inversión. Entonces tenés que tener mucho cuidado al invertir en CDRs. Capaz no se entendió nada de lo que te acabo de decir, entonces te doy un ejemplo. Por ejemplo, esto es lo siguiente. Ponele que vos invertís solo en CDRs de empresas tecnológicas. Si hay una caída en el sector tecnológico, tus CDRs pueden verse recontra afectados, justamente porque vos tenés CDRs solo del sector tecnológico. De hecho, un caso muy interesante de esto en 2022, cuando muchas acciones tecnológicas perdieron más del 30% de su valor. A ver, lo que trato de decir, que capaz un error que yo cometí un montón también, es no diversificar cuando invertía en CDRs, pensando que por ahí los CDRs son muy globales y literal en realidad reaccionan igual que otras acciones que compres. Entonces tened mucho cuidado con este error, porque te repito, es muy común hacerlo. A ver, siguiendo con el ejemplo, si hubieses diversificado en CDRs de consumo masivo, o capaz no de consumo masivo, pero de otras empresas capaz mucho más importantes o mucho más diversificadas, por ejemplo Coca-Cola o literal capaz Walmart, hubieses tenido un portafolio mucho más equilibrado y te hubieses podido proteger de muchas caídas que tuvieron las acciones tecnológicas. No te digo que vuelva a pasar obviamente, pero es muy aconsejable tener una cartera diversificada de CDRs. No poner todos los huevos en una canasta, sino diversificar. A ver, el mismo concepto básico de las acciones. Si vos invertís en un solo sector y a ese sector le va mal, a vos te va a ir mal. O sea, es así de simple. Vos no inviertas en un solo sector al invertir en CDRs, sino capaz lo mejor es invertir en CDRs de todos sectores diferentes, para poder zafar justamente de las caídas de precios. Otro de los errores más comunes al invertir en CDRs, que también se relaciona con las acciones, es comprar y vender por impulso. A mí me pasó justamente que cuando empecé a comprar CDRs, compraba los CDRs justamente cuando veía noticias que todos estaban comprando, por ahí era una muy buena oportunidad de inversión justamente porque todos estaban comprando, y terminaba literal comprando el precio más alto. También otra cosa que me pasaba mucho es que vendía en los momentos capaz menos convenientes para vender. Entonces es muy importante que nosotros cuando invertamos en CDRs, o capaz vos cuando inviertas en CDRs, porque yo ya invierto hace mucho, que tengas en cuenta el impacto que pueden producir las decisiones emocionales en tu cabeza, porque te aseguro que eso te va a llevar a perder mucha plata. ¿Querés un ejemplo de esto? Por ejemplo, en 2021 muchos inversores compraron CDRs de Tesla pensando que justamente la acción de Tesla iba a seguir subiendo. O sea, en realidad estaban máximos históricos en ese momento, estaban $1.200, justamente impulsados por lo que todos pensaban que iba a ser una subida que nunca iba a terminar, todos compraron. Y justamente después en 2022 la acción perdió la mitad de su valor, o sea, llegó a $600, y la mayoría de los inversores vendió la acción después, perdiendo un montón de plata. Y lo más loco es que si hubiesen mantenido la inversión con una estrategia mucho mejor, hubiesen recuperado parte de su valor en 2023 cuando terminó subiendo de vuelta. A ver, ¿cómo zafar de este error? Capaz haciendo lo siguiente, que es lo que yo hago. O sea, invertir en el CDR como si fuese una acción estadounidense y tener un plan a años, o una estrategia a varios años. Definir un plan de inversión, establecer precios objetivos de compra y venta a los que vos querés que llegue, y no dejarse llevar por la volatilidad de corto plazo del mercado. Y eso te va a ayudar a tomar muchas mejores decisiones de inversión. Bien, otro de los errores más comunes que yo cometí al invertir en CDRs, y se relaciona mucho con el primero, es no entender lo que es un CDR ni cómo funciona, y aún así sabiendo eso invertir en él. Porque te juro que uno de los errores más comunes que yo cometí en mi primera etapa de inversor es justamente comprar CDRs sin entender completamente cómo funcionan y qué son. O sea, es muy importante aclarar y saber que el CDR no es la acción estadounidense. El CDR es un activo que cotiza en pesos en la Bolsa de Buenos Aires y que sigue el valor de esa acción, pero no es la acción y su desempeño va a ser muy diferente. No es que si uno sube un 20% el otro va a subir un 20%, no es que si uno baja un 10% el otro va a bajar un 10%, o sea, no reaccionan igual. Y bueno, también entender que justamente su valor no solo está influenciado por la cotización de la acción original en su mercado de origen, sino también por el tipo de cambio entre el dólar y el peso argentino. Bien, si no entendiste nada, ahora te lo explico con un ejemplo. Ponele que vos compras un CDR que representa la acción de Apple, justamente cuando la acción estadounidense en Wall Street vale $150 y el tipo de cambio en Argentina es de 800 pesos por dólar. El CDR en ese caso se va a valorar y su valor va a subir o va a bajar en función de los dos factores.
Si el dólar sube a 900 pesos, el CEDAR va a aumentar su precio en pesos, aunque la acción estadounidense no haya cambiado de valor. Pero, y esto es muy importante, si la acción estadounidense pierde su valor, ponele que baje a 130 dólares, y bueno, justamente el tipo de cambio se mantenga estable, o sea, valga lo mismo, el CEDAR va a valer menos, porque justamente el valor de la acción estadounidense, que también determina el valor del CEDAR, perdió valor. Bien, y para justamente tratar de evitar justamente el error que yo cometí empezando, es fundamental que vos entiendas qué son, cómo funcionan y qué empresas los afectan. Leer los informes de inversión, investigar a la empresa estadounidense en dólares y entender la relación entre el CEDAR y justamente el dólar son pasos muy importantes para tomar mucho mejores decisiones financieras en lo que se refiere a los CEDARs. Y bueno, un último error que yo veo que se comete mucho justamente al invertir en CEDARs, particularmente ahora, es no investigar a la empresa justamente que nosotros compramos el CEDAR. O sea, el error básicamente es comprar el CEDAR solo porque la empresa es conocida o solo porque le está yendo bien y no analizar justamente sus fundamentos. ¿Qué son fundamentos? Sus balances, sus estados de resultados, su flujo de fondos, todos sus números. O literal comprar la empresa o literal el CEDAR solo porque algún influencer la recomienda. Muchas veces los inversores terminan comprando CEDARs de empresas con problemas financieros o literal sobrevaloradas sin investigar si realmente son buenas inversiones a largo plazo. Un ejemplo particular de esto es, por ejemplo, en 2020, cuando muchas personas compraron CEDARs de Zoom porque creían que la empresa literal iba a seguir creciendo indefinidamente. Sin embargo, cuando terminó eso que pasó en 2020 y volvimos todos a la normalidad, la acción cayó más del 80% desde su pico y muchos inversores terminaron perdiendo un montón de plata. Entonces te diría que uno de los errores más comunes al invertir en CEDARs es no analizar a la empresa en la que invertís. Para evitarlo, básicamente tenemos que analizar a la compañía, tenemos que analizar sus estados, sus balances generales, sus números, sus estados de resultados, sus flujos de fondos, por ahí aspectos más cualitativos, quiénes están detrás de la compañía, quiénes la manejan, si es rentable, si no es rentable, ese tipo de cosas. Bien, ya para finalizar te diría que los CEDARs son una gran herramienta para diversificar una cartera en pesos y acceder a empresas internacionales. Pero es muy importante considerar todos los riesgos y evitar todos estos errores que yo te estoy comentando, porque si no vas a terminar perdiendo un montón de plata de una herramienta que en realidad es recontra buena. Recordad que nada, esto es una recomendación de inversión, vos tenés que hacer tus propios análisis e invertir. Ve, si te gustó el video no olvides dejarme un me gusta, suscribirte y compartir.